Hola, hola, bienvenidos. Espero que se encuentren todos muy bien. Es una alegría enorme estar nuevamente con ustedes compartiendo este momento. En este ciclo de nuestra escuela que tanto queremos, nuestra escuela se llama Espacio Deva y es una escuela de formación integral en Tai Chi Chuan y en Qigong. Y en nuestra escuela tenemos, entre algunas de las actividades académicas que realizamos, es la de realizar este tipo de encuentros que le hemos dado el nombre de Integrando Miradas. Invitamos a especialistas, invitamos a profesionales de distintas áreas del conocimiento y tratamos de vincularlo con lo que nosotros hacemos, con el Qigong y con el Tai Chi Chuan. En esta oportunidad estamos muy felices de poder charlar, vamos a aprender mucho, vamos a charlar con una especialista en nutrición. Ella es la licenciada Vanina Repun, tiene muchísima trayectoria, muchos estudios, muchos conocimientos sobre la alimentación y Vanina Repun también es alumna de nuestra escuela, es estudiante de Qigong y estudiante de Tai Chi Chuan. Así que ella seguramente nos va a dar una mirada desde su profundo conocimiento de las disciplinas de la alimentación, de la ciencia de la alimentación, respecto de lo que nosotros estamos practicando, lo que nosotros realizamos también en nuestra escuela. Bueno, vamos a ver si vamos a pedirle a Vanina si está conectada o que por favor se conecte. Así de este modo vamos a poder comenzar este vivo. A ver. Bien, acá está Vanina Repun. A ver, Vanina. Bien, allí te puse a aceptar la solicitud, Vanina. Ojalá que... Buenas. Hola, hola, te escucho pero no te veo. ¿No se me ve? Ups. Pero vos, ¿cómo me ves a mí? ¿Vos me ves Yo te bien? veo, no, sí, te veo perfecto. Qué raro. A ver. Mira, no es raro porque ya nos ha pasado otras veces. El vivo que tuvimos la semana anterior nos volvió a pasar lo mismo. Éramos tres y nos veíamos dos nomás. Bueno, ahora, bueno, lo importante es que estés ahí. Yo voy a hacer como que estoy en una radio, Vanina, y te voy a hacer la entrevista de esta Vos manera, sabés que ¿sabes? yo tengo las dos cámaras y ahí me fijé y la cámara está prendida. Acá dice se ve, los ve a los dos bien, se ve bien, sí los vemos. No, se nos ve, Rodolfo. Perfecto, perfecto. Bueno, Gracias. bueno, Vanina, yo supongo que estás ahí, así que, y sos la misma Vanina que yo conozco siempre, así que eso es lo La más misma, importante. la misma, la misma. Tu alumna de siempre. La alumna de siempre. Muy bien, Vanina. Bueno, Vanina, más allá de alumna, bueno, nosotros tenemos el gusto de conocernos hace mucho tiempo, eh, y también desde hace mucho tiempo sé el profundo interés y dedicación que tenés vos en aquello que sos profesional, aquello a lo que vos te dedicás, en gran parte, que tienen que ver con la nutrición. Contame un poquito, Vanina, antes de ir avanzando. Yo sé que tenemos muchas cosas para contarnos, actividades, formaciones que estás llevando adelante. Contanos un poquito, Vanina, ¿por qué? ¿Por qué se te ocurrió, digamos, hace muchos años atrás, empezar o dedicarte a la nutrición? Bueno, primero gracias por la invitación, un placer estar aquí compartiendo con mi profe y con todo este público lindo. Bueno, tuve un recorrido muy largo yo en realidad. Yo hice al revés que la mayoría. La mayoría de la gente hace por ahí una formación formal y después empieza a explorar otras variantes. Yo hice al revés. Estudié primero una técnica muy linda que sigo usándola que se llama memoria celular. Soy muy obsesiva del estudio, me quedó corto, entonces la misma profesora me dijo, ¿por qué no estudias medicina china si te contestas esas preguntas que haces que yo no te sé contestar? Me hice toda la carrera de medicina china, y tenía un consultorio dedicado a eso y un par de años después tenía pendiente pasar por la universidad más formal y ya más grande estudié nutrición.
que siempre digo que fue como muy fuerte porque yo venía de un consultorio muy florido con estas técnicas, con estas terapéuticas, y pasé a nutrición, que fue muy buena la formación desde lo académico, desde tener un rigor científico y algunas cosas, pero la verdad que me pasó como que me quedó recorto porque sentía que era más lindo el consultorio anterior, que cuando me recibí de nutricionista dije, bueno, ahora me voy a dedicar a esto, lo anterior, mi vida pasada, ahora me dedico a esto. Y me parecían re insulsas las consultas, me parecían muy pobres, no entendía de qué tenía que trabajar, por eso empezó a suceder esto de la integración, que comprendo que ahí llegaremos en breve. Pero bueno, ahí fue cuando terminé estudiando nutrición. Yo sabía que el rubro tenía que ser salud, por mi forma, mi búsqueda de siempre, porque atendía gente, ya desde a los 19 años ya empecé a atender gente con estas otras propuestas, pero tenía como iba para el lado de salud. En realidad hubiese estudiado pediatría, a mí me encantaba medicina y pediatría, pero bueno, circunstancias de la vida que no pude y sí pude ir por el lado de la nutrición, que y bueno, no me arrepiento, ¿no? Pasaron muchas cosas muy lindas en estos años, así que ahí llegué. Bueno, mira, Vanina, hay, viste, los caminos, los recorridos en cada una de nuestras vidas son sumamente increíbles. Y bueno, pero siempre, por lo menos digo yo, que casi siempre tenemos que estar en el lugar que tenemos que estar. Sí. O sea, ese presente que te tocó en su momento y que después fueron otros presentes, seguramente conformaron esta gran profesional que sos vos y Gracias. que ha sabido integrar, digamos, tanto conocimiento por allí de culturas tan diversas, porque eso es muy importante, digamos. En Occidente, hace un tiempo se empieza a hablar, digamos, de las emociones como, y no tratar de locos, digamos, a la persona que no encaje en los parámetros, digamos, normales, o que uno le ve que está siempre enojada o que está deprimida. Eso es muy reciente en nuestra medicina. Pero bueno, como vos sabés y tenés experiencia en otras medicinas, forma parte de los principios básicos, digamos. Sí, sí. ¿Cómo, qué podría decir vos que hace la alimentación en este sentido? Supongamos, en este tiempo en el que estamos viviendo en Argentina, yo sé que tenemos algunos amigos de muchos lugares del mundo, eh, pero aquí en Argentina estamos viviendo una situación social, política, que es comentario permanente en la gente. ¿De qué modo la alimentación nos puede ayudar a transitar mejor esto que a nosotros nos toca vivir como comunidad, como sociedad? Eh, Re linda la pregunta. Mira, vamos primero como a ordenar algunos conceptos. Con esto de haber ido por un lado y por el otro, o sea, yo siempre cuento la historia de cómo llegué a formarme porque me formé mucho en la parte académica dura, esto a la alimentación. Yo ya antes de recibirme era vegetariana y entonces, y como fui buena alumna, terminé dando clases y metiendo esta temática en la universidad que no existía, hice posgrado, maestría, ¿no? Como avancé muchísimo sobre el tema. Y después toda esta otra mirada de la medicina tradicional china, biodecodificación, estudié con las constelaciones. Y siempre, y ahí viene esta respuesta, ¿no? Como que no entendía en un lugar y en el otro donde yo me formaba, ¿por qué se excluía lo otro? ¿Por qué en la parte académica? O sea, esto, la alimentación es súper importante, hacer actividad física es súper importante, descansar bien es súper importante. Es lo que es más, se llama hoy estilo de vida, que ahora se habla mucho de la medicina del estilo de vida, que no es fácil, no es fácil comer bien, no es fácil moverse, ¿no? Todos lo sabemos, pero hay muchas aristas que hacen que no lo podamos concretar y sostener. Y no es porque somos vagos, no es porque somos tarados. Ahí empieza la otra parte. Bueno, ¿qué pasa de fondo? ¿Qué historia hay atrás? Que si yo sé que me hace bien caminar, no puedo. Que si yo sé que la verdura me haría mejor a la parte gástrica, no la elijo y como otras cosas que me hacen daño. Entonces ahí viene el signo más en el medio, ¿no? Combinar las dos cosas. Propuestas concretas, conocimiento de estilo de vida, de alimentación y un montón de cosas, pero también entender qué pasa de fondo, que uno no es tonto cuando le pasan cosas. Y en esto, bueno,
cómo nos ayudaría en cualquier situación de la vida. La parte de estilo de vida es eso, es el terreno, el estilo de vida. Yo lo que vengo viendo hace años es, nunca es la causa de un problema, pero sí es lo que empeora o mejora la situación X que uno tenga. Entonces, no es la causa. Vamos a poner un ejemplo concreto. Si yo tengo úlcera, la alimentación no es la causa, casi nunca es la causa de la alimentación, pero sí mejora mucho o empeora mucho mis síntomas según cómo yo me alimento. Entonces es re importante la decisión que tome. No me alcanza quizás quedarme solo con eso, porque no curo de fondo, pero es muy importante. Entonces, cualquier situación de la vida, cuando uno elige cosas tan simples como más verduras y frutas, más legumbres, más agua, ayuda en todo, en la cuestión de salud, en cuestiones de humanidad y en de inmunidad y en cuestiones de estado de ánimo, que creo que me hablabas un poco de esto, ¿no? De estas crisis en las que estamos. Hay como alimentos que tienen energía, tienen vitalidad y otros que no. Básicamente la comida muy procesada no tiene vitalidad y comemos mucha comida ultraprocesada. Entonces es muy lindo esto porque a veces hay mucha gente que me relata esto de la falta de energía, la falta de entusiasmo, la falta de vitalidad. Y cuando escribimos simplemente qué comen en un día, no hay un alimento real, ¿no? Decís, wow, claro, ¿cómo va a haber vitalidad en esto? Si comió paquetito de galletita a la mañana, paquetito de otra cosa al mediodía, café de este que no está bueno con azúcar, ¿viste? Decís, no hay un alimento en este día. Y así pasó el día y no hay un alimento. Más los conflictos emocionales propios, más el estrés de la vida diaria que todos tenemos, y es muy difícil tener vitalidad de esta forma, ¿no? Entonces ayuda algo tan simple como esto, como comer un poco más de verduras y frutas, o poder caminar un poco, o descansar mejor, ya no va a resolver quizás toda la problemática, pero la va a mejorar significativamente y rápidamente. Y también, Marina, calculo yo, todo esto que estás describiendo hace a esta cuestión holística, digamos. O sea, somos todos, compartimos todos, somos todos una pequeña partícula Sí. de este todo, de esta unidad, de este universo. Estamos afectados por todo lo que nos rodea y también estamos afectados, por supuesto, por las emociones y también por los ciclos estacionales. Total, total. No es lo mismo una alimentación recomendable para este tránsito que vamos a empezar ahora, que es el otoño y el invierno, que lo que nos puede hacer bien o adecuarse en épocas Total, de mucho calor. total, Esto es por lo total. menos que dice la medicina china y calculo que vos también lo habrás corroborado. Absolutamente, absolutamente. Y la sabiduría del universo, que lo que hay en donde uno vive, en la época del año donde uno está, es lo que uno necesita comer. Entonces, esta cosa moderna que tenemos, ¿no? Que tenemos todo el tiempo, por un lado está buenísimo porque nos acerca alimentos que por ahí no llegarían no sé, de una provincia a otra, digo, algo tan simple como eso, que está bueno, pero por otro lado nos aleja del sentido común, ¿no? Ah, Es por ejemplo, algo tan simple que yo siempre digo esto, como qué verdura elegir o qué fruta, la más barata, la de estación más barata, porque esa es la adecuada para el momento. Entonces, cuando está 3 kilos de zapallitos, bueno, comprá zapallitos, porque es lo que justo para el lugar donde vivís, si está de oferta es lo que hay en el momento, ese es el alimento que necesitas. Es como somos la única especie que se alejó tanto de esto, de los ciclos, de estar alineados con los ciclos naturales. estamos conversando con Vanina Repun, ella profesional, especialista en nutrición. Bueno, invitamos a todos los amigos que se van sumando, que también la pueden seguir a ella acá arriba, tienen el modo de poder vincular las cuentas. Vanina, contanos un poquito, estás realizando, vos formás parte de una asociación civil, si no me equivoco, vos me Sí. corregís, y me llamó muchísimo la atención una formación que va a comenzar ahora. Estamos todos en esta época de comienzo. Nosotros en nuestra escuela, en Espacio de Eva, también la semana que viene, los primeros días de marzo, estamos comenzando con las formaciones de los instructorados y profesorados en Taichichuan y en Chikung. Así que invitamos a todos a que aquellos que están interesados que puedan ver la propuesta. Y ahora Vanina también nos va a contar
¿qué es lo que me llamó la atención mucho la formación por cómo integra distintos conocimientos? ¿Por qué no nos contás un poco, Vanina? Sí, gracias. Incluye el chikun, de hecho. Gracias. Una de las cosas que me llamó la atención fue justamente eso, de bueno, nuestra alumna Vanina Repum, allí inculcando el Qigong también. Sí, bueno, un poco este recorrido de cómo llego yo hasta acá y de tener esto, de haber estudiado estas como dos grandes aristas, ¿no? La parte bien formal, académica, científica, y también tener todo el otro bagaje, la parte de codificación, de medicina tradicional china, memoria celular. En mi consultorio empezó a suceder esta integración, ¿no? Como cuando contaba esto cuando me recibí de nutricionista no entendía muy bien de qué trabajar, me parecía muy pobre la propuesta en comparación a lo que era el consultorio que había tenido antes. Cuando empiezo a integrar y me empiezo a animar, porque me tuve que animar, yo digo que salí del closet en un momento, ¿no? Como me empecé a animar a hablar un poquito más allá de las formalidades de la alimentación, empezó a pasar algo súper interesante, ¿no? Y fue creciendo en los años, y creciendo, y yo me seguí formando. Y lo que más me costó en todos estos años fue ordenar todo eso, porque es como, yo digo, es como cosas que uno va acumulando, tenés en tu casa poner en el vanitor y tenés un montón de cosas, no las usás todo el tiempo, vas como sacando según necesidad. Era un poco eso lo que me pasaba a mí, entonces yo iba sacando según necesidad, pero darle una forma para poder enseñarla me costó bastante, me costó un montón, me costó una maestría más, la última maestría que hice, en donde pude ordenar y decir, bueno, cuáles son las herramientas diagnósticas, cuáles son las herramientas terapéuticas, sobre qué posicionamiento un terapeuta que se forme con toda esta integración se va a parar, ¿no? ¿Cómo vamos a acompañar? Bueno, todo eso que me costó muchísimo así ordenarlo de esta manera y seleccionar, por ejemplo, y proponer hasta un cambio de vocabulario, ¿no? Por ejemplo, para el diagnóstico proponemos las 5 Contanos, leyes Vanina, biológicas. antes de seguir avanzando, ¿cómo se llama la formación? Que ya la Formación formación nos va a dar una idea. formación ¿Cómo? biointegral, formación biointegral, biointegral. Perfecto. Eh, por ejemplo, para el diagnóstico usamos las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, que es un capítulo hermoso y enorme. Entonces, cosas como el vocabulario. Cuando alguien dice, mi diagnóstico es una úlcera, no es el diagnóstico la úlcera, es el síntoma la úlcera. El diagnóstico lo tenemos que hacer nosotros entendiendo cómo llegó a tener esta úlcera, cuál es el shock biológico que tuvo para tener esta úlcera. Entonces, ya este cambio de vocabulario cambia toda la consulta, ¿no? Como algo tan pequeño como eso ya empieza a modificar. Va a la parte, Sí, sí, no es que la úlcera es algo que viene adosado, viene de afuera, sino es algo que nos está mostrando algo que quizás tenemos que atender. exacto, y no es el diagnóstico, por eso es el síntoma. El diagnóstico lo Es hacemos en sí, consulta. El claro. diagnóstico lo hacemos nosotros en consulta entendiendo qué pasó, cuáles fueron los shocks biológicos que generaron este síntoma, decodificamos eso. Acompañamos con cosas bien concretas de alimentación, ejercicios de chikun, hay un montón de cosas también para acompañar y que ese malestar, lo concreto del malestar, amaine. Pero ya conocemos la verdadera causa, con la decodificación llegamos a eso. Después algo que para mí fue lo más difícil de lograr, pero que ahí es donde más me gusta, lo que más me gusta de la formación es que hay una propuesta de posicionamiento, ¿no? Porque digo, también estudiar cosas que sirven, lo podemos hacer en cualquier lado, pero a todos nos ha pasado encontrarnos con médicos o terapeutas que nos han lastimado quizás, ¿no? Que por ahí antes uno se abre y salen cosas, y no es que sea mala la persona o que la técnica no funcione, hay algo de tener un trabajo previo sobre esto, sobre cómo pararme ante ciertas situaciones, cómo direccionar ciertos temas que afloran. Con esta propuesta salen cosas muy íntimas, muy, muy dolorosas, de antiguas quizás, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con esa información? ¿Cuál es? Entonces tenemos que tratar de llegar a una reconciliación con toda esa historia, con cómo nos posicionamos ante eso. Entonces la formación también tiene toda una base que es esto, el posicionamiento, ¿no? Sobre qué ejes nos vamos a parar, que también ahí proponemos un cultivo personal, ¿no? La lectura de material, por ejemplo, del budismo, la lectura de Confucio, cosas que la persona que atendemos no se entera, pero a mí me hacen pensar todo lo que sucede con una lógica, con una dónde conducir toda esta información. Eso marca una diferencia muy significativa que yo no lo había en ningún lado, por lo menos.
Justamente, muy distintiva, muy llamativa. Cuando vi la propuesta que habías hecho por las redes que estaba difundiendo, me llamó muchísimo la atención y me parecía muy importante poder que lo pudiera visibilizar todavía más en esta pequeña charla también que estamos teniendo Gracias. nosotros. Contanos, Vanina, para seguramente puede haber muchas personas que no sepan cómo es o cómo funciona la herramienta de la biodecodificación y de qué manera esto se integra a esta formación. Bueno, lo tenemos como herramienta. En realidad hay dos cosas. Una cosa son las 5 leyes del doctor Hammer, que fue el que desarrolló 5 leyes, con las cuales se hace un muy buen diagnóstico. Cómo impacta. Esto que todos decimos es emocional, ¿viste? Cuando te pasa algo te dicen, es estrés, es emocional. Y todos lo decimos, pero nadie entiende nada. Sí, sí, ¿qué hago con eso? Claro. Bueno, el doctor Hammer pudo como mostrar muy bien y demostrar y reafirmar cómo es que funciona, cómo a partir de cómo percibimos los eventos nos impactan en el cuerpo, impactan en la psiquis y se manifiestan según esa percepción en determinado tejido o en determinado órgano. Y cómo se va a comportar ese tejido o ese órgano según cómo yo viví ese impacto, esa expresión, ese trauma, ese shock que tuve y no pude expresar, cómo me va a impactar. Entonces, el diagnóstico diferencial se hace de esta manera, con estas 5 leyes. Después surgen, que ya no es del doctor Hammer, sino de escuelas posteriores, protocolos para atender eso que se vio en las 5 leyes. Eso aparece después, pero que también en esta formación algunos protocolos vamos a compartir. También hay algunas, desde lo que es constelaciones, que en la formación no se enseña, pero sí lo que sí, las leyes de los órdenes del amor de Hellinger, que tienen mucho que ver con el posicionamiento filosófico que proponemos, ¿no? Desde qué lugar leemos una situación que se pone en evidencia, un shock que se pone en evidencia a partir de un trauma determinado, cómo se ordena. Bueno, los órdenes del amor del doctor Hellinger, que son una preciosura, que para mí todo el mundo debería conocerlos, más allá de constelar o no, porque son Es hermosos el, como lo que es proponen. el padre, podríamos decir, de, si no me equivoco, corregime Marina, de este conocimiento que está muy difundido ahora, que son las Sí, constelaciones señor. familiares. Sí, señor. Es el que desarrolló toda esa propuesta. Que en la formación no enseñamos a constelar, pero sí usamos estos órdenes del amor para reconciliar, para buscar la reconciliación de lo que va apareciendo en una consulta, ¿no? Esto de cómo direccionamos, hacia dónde, cómo las entendemos, bueno, ahí nos direccionan estas órdenes del amor, entre otras cosas, ¿no? Y después acompañamos con herramientas terapéuticas súper concretas, que esto como la alimentación, como ejercicios de Qigong, como esencias vibracionales, si hace falta, sales de Schussler, que es una herramienta también muy hermosa. Esos son como, si hace falta acompañar con algunas cosas más. Pero bueno, un poquito de esto sería toda la integración que se fue logrando. Es muchísima información, Marina. Es mucho conocimiento condensado en una formación. Sí, 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 llevó años lograr esta síntesis, pero lo hemos logrado. Y ahí están las enseñanzas de Rodolfo Luna presentes también. Ahí tenemos los sistemas de Qigong, que son una belleza, una belleza. Muy bueno. Marina, contanos un poquito cuándo están comenzando y esto es de manera presencial o de manera virtual. No, es de manera virtual. La propuesta es una formación bastante larga, porque al final juntar todo lleva bastante tiempo, pero también está pensado para que el que quiera hacer todo haga todo y el que no, cualquier módulo que pueda ir haciendo ya es una herramienta valiosa por sí misma, ¿no? Por ejemplo, hay un módulo entero de las 5 leyes biológicas, hay un módulo entero del posicionamiento filosófico, un módulo entero de alimentación basado en plantas como propuesta alimentaria. Entonces, el que quiere pasa por todo y el que no, elige algún tema que le gusta y puede hacer ese módulo específico y tiene ya algo muy lindo también para hacer. Así que empezamos Y eso te iba a preguntar justamente, ¿cuándo estaban comenzando? lo vamos a ir como haciendo en distintas etapas. Ahora empezamos con 2 módulos que van a ser sí, sincrónicos, pero a distancia, o sea, por Zoom, modalidad por Zoom, pero sincrónicos, o sea, docente en vivo en el momento. Y a partir Bien. de abril o mayo hay unidades que ya van a estar como habilitadas que van a ser on demand,
que el que quiere las compra y las mira cuando quiere, ¿no? Como alimentación basada en plantas va a ser on demand, va a haber cocina, huerta, como parte de esto de lo que es la parte de estilo de vida, todas nuestras propuestas de estilo de vida, esas van a ser on demand. Muy bueno, es re interesante, Vanina. Seguramente van a tener una maravillosa respuesta. Creo Ojalá. que cada vez es más necesario esta idea de aglutinar conocimiento. De hecho, nosotros somos un poco de todo eso. Entonces, esta corriente enciclopedista que viene desde el Renacimiento para acá, en donde todo se empezó cada vez a hacer cada vez más específico, a diseccionar cada vez más, produjo muchísimos avances, pero también produjo muchísima separación. Y hasta separación en nosotros mismos, Sí, cuando, por ejemplo, vamos a una consulta médica, te duele algo, hay un especialista de ese algo, pero que a lo mejor no tiene relación con otras cosas que te pueden estar pasando en ese momento en tu vida. Y hace falta a volver a integrar todo esto, como quizás antes eran los médicos de pueblo, ¿no? Que nos sí, conocían enteros y que nos bueno, podían recomendar algo más adecuado. total. Total, hay que volver al médico sí, del pueblo, así, tal cual, es hermosa la imagen, hermosa. Sí. Así es. Vanina, mira, decinos, por favor, aquellos que estén interesados, cómo es el nombre de la asociación y a dónde los pueden encontrar. Bueno, muchas gracias. Asociacioncivil.una, UNA, Unión de Nutricionistas de Argentina, muy atrevidas que hacemos esta propuesta de nutrición es todo para nosotros, entonces hacemos toda esta propuesta. Asociacioncivil.una. Y si no, si me siguen a mí, yo suelo compartir también que los direcciona, ¿no? Vanina-repum. Ahí estoy yo. Perfecto. Vanina, ahora contanos como alumna, y aprovecho ahora, ya que están todos acá, ¿estás practicando? Estoy, venía practicando más. Estos últimos días debo confesar que aflojé un poquito, pero sí, estoy practicando y no me dejo de sorprender de con tan poquito cómo se siente el cambio, ¿no? Con ejercicios tan simples. Sí, Pará. nosotros estamos hechos, a mí te quiero contar una pequeña anécdota vinculada con la alimentación que me pasó cuando fui a estudiar a China. Eh, Estaba en una escuela ahí en Budán. Budán es un lugar mítico, maravilloso, donde se produjeron muchos avances en la medicina china, en la herboristería, en el conocimiento del cuerpo físico y energético, y por supuesto avances en las artes marciales internas y en el Qigong, ¿no? En el Tai Chi Chuan y en el Qigong. Bueno, maravillado de poder estar en un lugar así, tomando clases, viviendo un tiempo allí. Eh, Me llamó mucho la atención la alimentación. Era más o menos todos los días lo mismo, a la mañana, al mediodía y a la cena a la tarde, que se cena a las 6 de la tarde más o menos. Se desayuna a 6 de la mañana, se almuerza 11, 12 del mediodía, se cena 6, 7 de la tarde. Eh, y a ver si te das cuenta, Daniela, ¿qué es lo único que cambiaba en la mañana, en la siesta y en la tarde? ¿Qué se te ocurre que puede ser lo único que cambiaba? Prácticamente lo que uno veía era siempre más o menos lo mismo. Unos fideos, algo de Arroz. carne, y arroz. Siempre estaba el arroz, siempre estaba. Alguna verdura debía cambiar. Cambiaba alguna verdura y cambiaba los condimentos. Claro, mira qué bien, claro. Los condimentos a la mañana, después un poquito, yo no conozco mucho en profundidad, pero sé que algunos tipos de condimentos te generan y te activan como poder empezar el día, y así iban cambiando el tipo Hermoso. de condimentos que tenía esa comida, que era muy parecida, en distintos momentos del día. Y cada uno se adecuaba a los ritmos
que nosotros tenemos en distintas horas del día. Nosotros energéticamente vamos cambiando durante el día y es por eso que eso es lo que comíamos. Me llamó muchísimo la Sí, atención. hermoso. Hasta que no presté atención, no me di cuenta que era casi la misma comida, porque sabía realmente muy distinta en distintos momentos. Así Sí, que hermoso. llamativa por lo menos Sí, sí, como esta el anécdota. ayurveda, sí, como en el ayurveda, viste que tienen los churnas, que son las mezclas de condimentos, según biotipos. Y por ahí la comida es ¿Ah? la misma, o sea, hay una recomendación de alimentos diferentes por biotipo, pero a veces es lo mismo y lo único que cambia es el condimento según la persona por su biotipo. Es espectacular, porque hay un terreno que digiere muy rápido, hay otro terreno que tiene una digestión muy lenta, hay otro que tiene mucho fuego gástrico, entonces están los condimentos adaptados a cada biotipo. Entonces te compras los churnas, churna, bata, pita o cafa y condimentás acorde a... Es hermoso. Es Es hermoso. maravilloso, es maravilloso. Y otra cosa que me llamó la atención en estas culturas que mantienen la tradición, porque eso es sabiduría que se ha transmitido de generación en generación, eh, y más allá de muchos descubrimientos, porque no son culturas que se han quedado en el tiempo, siguen asimilando nuevos conocimientos, pero no desechan todo el profundo conocimiento anterior. Lo Ujú. que siempre me llamó la atención es que uno, por ejemplo, almuerza y bueno, ¿cuál es el típico almuerzo que nosotros podemos llegar a tener en las ciudades aquí en Argentina? Es lo que llamamos una minuta, Ujú. ¿no? Es un plato con un buen bife o un pedazo de carne o de pollo, lo que sea, o papas fritas, o sea, dos cosas grandes mucho. En el mejor de los casos, si Sí, tenemos suerte, no damos. Eh, a mí lo que siempre me llamó la atención, por ejemplo en China, es que es de todo un poquito y poquito de cada uno. Y alguno cocido, otro saltado, otro hervido, un poquito de carne. Y como uno después de sentirse pleno y lleno, no se siente pesado como para poder total, continuar las total. actividades. Totalmente, sí, 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 totalmente. Algo tan simple como que en nuestra cultura no lo hacemos tanto, es agregar simplemente al mismo plato conocido una verdura más. Esto que vos decís, un poquitito menos de lo frito y una verdura, no sé, un pepino cortado, un tomate cortado. Y algo tan simple como eso ya te cambia el plato, ya es otro plato. Es Ingresó otra maravilloso. cosa. Y Tan además simple como eso, tema sí. de los colores, ¿no? Total, sí. Sí, sí, el De los plato, colores. plato con colores, eso es re importante, porque los fitoquímicos, que son los químicos naturales de las plantas, están sobre todo en vegetales y frutas, y son los grandes protectores de nuestra salud. Esa es la farmacia que hay en casa. Mira cómo será que la Organización Mundial de la Salud hizo una estadística en donde dijo, si se aumentase el consumo de no, mira el número, una fruta o una verdura más por día por persona, habría 1.700.000 menos muertos menos en el año. Una Wow, barbaridad. Y con algo, mira, increíble, una verdura, una fruta más por persona por día, nada más que eso. increíble. Bueno, los chinos refieren de además de este tipo de prácticas, como el Qigong, como el Tai Chi Chuan, eh, eh, la importancia que tiene una alimentación adecuada y cómo eso naturalmente puede generar una mejora en nuestra calidad de vida. Ellos lo decían de otra manera, pero básicamente es lo mismo que quizás nos está diciendo ahora la Organización Mundial de la Salud, pero dicho de otra manera, Sí, desde otro sí. lugar en el mundo. Sí, sí, hay muchas cosas que estas medicinas antiguas las decían a su forma y ahora la ciencia las dice con más estudios hechos, con confirmación, pero están diciendo exactamente esto que ya antaño se venía nombrando. Sí, el pilar alimentación es muy clave, como el pilar movimiento, actividad física, son como eso es esto que decíamos, no es la causa
pero es un hecho concreto. Vos empezás a mover, haces ejercicio de Qigong todos los días y el cambio es impresionante. No hay mucho misterio, ¿no? Como comer frutas todos los días y el cambio es, tomás más agua y el cambio se nota. No hay mucho misterio, decir, son pequeñas, grandes batallas que uno gana en el día cuando logra hacer esas cositas, ¿no? Se nota Y muchísimo, cómo, muchísimo. qué podría sugerir para... Porque a muchos nos sucede, ¿no? Que quizás sentimos que, bueno, esto es lo más fácil, esto es lo que yo ya sé hacer, cómo resuelvo mi cuestión alimentaria. Bueno, vos recién nos das una pauta y un tip que es, veamos si podemos agregar una verdura más o sumar una fruta más a nuestra alimentación. ¿Qué otra cosa? Porque cambiar de golpe y todo quizás va a ser una utopía, no Sí, lo vamos a poder no. realizar, pero que lo posible es eso. ¿Y qué más podría ser, Mira, Valinda? empezar así. Primero, no llenarse de información, porque ahora está circulando, viste, que terminás que no podés comer nada ni respirar, más o menos. Entonces, primero como Sí, frenar el exceso de información y tener más escucha propia. Esa es la primera recomendación, ¿no? Porque con tanta información uno empieza a impostar cosas que, porque, no te funcionan, te frustran porque no te salen bien, no te gustan. Entonces, primero frenar un poco la información y empezar a recuperar la escucha del cuerpo. Esta sería la primera. Y después empezar con cosas muy simples, pero sostenidas en el tiempo para que de verdad se transformen en un hábito. En vez de llenar la heladera de verduras que después se me van a pudrir porque no las llevo a cocinar, porque no sé ni qué hacer, porque no tengo ganas, el rato libre que tengo no quiero, por ahí si me pasa todo esto, empezar esto, pequeñas cosas más sinceras. Bueno, a ver, el tomate cherry, por ejemplo, no necesita mucho trabajo. Empiezo comprándome esto ahora que hay en esta época. El pepino, si me gusta, la verdad que pelado ya está. Y mira, con eso ya te haces una ensalada en 2 minutos, ¿viste? Como si ya teniendo esto, en cualquier plato agrego. Si tengo más voluntad y más ganas de hacer cosas, bueno, compro zanahorias, me las dejo ralladas en un tupper. Hay cositas como hay momentos, viste que uno tiene momentos que está más pilas y con más energía y momentos que obvio. no. En ese momento que uno Ujú. está más pilas, hacer estos 3 pequeños movimientos, decir, bueno, compro, rayo un par de zanahorias, lavo los tomatitos cherry, me dejo unos pepinos acá al costado. Yo doy estos ejemplos, pero cada uno con la verdura que más le resuene. O me pongo al horno estos zapallitos que me gustan y estaban baratos, compré un montón, bueno, meto todo al horno, ya me queda y me duran varios días, ya tengo esta guarnición lista. Y los momentos que no tengo ni media pila, tengo eso que me preparé antes. Entonces, esas cositas muy simples funcionan mucho. Tener hervido un poquito de arroz y un poquito de lentejas en la heladera. Entonces, bueno, quizás repetís el menú, pero ya cuando llegás cansado, tenés el arroz, las lentejas y esa verdurita que te habías comprado. Ya tenés un plato. Un día que no tenés ganas de nada, fideos con manteca, bueno, fideos con manteca, pero agrégale el tomatito, agrégale el pepino. Y en esa misma lógica, después, cuando uno esto ya lo puede instalar, avanzas y te compras, por ejemplo, algunos frutos secos o algunas semillitas. Y nada más los tenés que tener en el frasco. A ese plato de fideos con manteca le agregaste un tomate, un poquito de pepino, unas semillitas que te compraste y 2 o 3 manís que estaban baratos y ya ese plato es un plato bárbaro. Ya no es el fideo con manteca del apuro y no es complicado. Tengo que hacer estas pequeñas compras y dejarme esto. Después con el Eh, entusiasmo, insistir entonces con el tema también de la organización, porque total. uno de los problemas, digamos, que a veces se refiere es, bueno, la falta de tiempo, esto Sí, que vos estabas mencionando, y que con un poco de mayor organización podemos sumar sí. algo muy importante que es nuestra calidad de vida. Total. Y en esa organización sí insisto y remarco la sinceridad con uno, no impostarse estas recetas ajenas. ¿Viste cómo esto? Bueno, yo puedo hasta acá, no me gusta esta verdura, me gusta esta. Si me compro semillas para moler y no las voy a moler, empiezo por unas que no necesitan ser molidas, ¿no? Como muy sincero con lo que yo sé que me puede funcionar. Porque en la medida que eso funciona, genera como un empoderamiento, una valentía del, puedo. Antes pensaba que no podía nada, comía todo mal. Mira, pude ya comer una fruta, una verdura, una semilla, y de eso va ganando terreno. Y otro consejo en esta misma lógica es que los pequeños grandes espacios que uno pueda tener de estas cosas, tenerlos ordenaditos y limpios, porque te invita, ¿viste? Tener la heladera, aunque tenga pocas cosas, pero tener el cajoncito con la verdurita lavada, un tapercito con la zanahoria rallada lindo. Hay algo que invita, que conecta diferente, ¿no? Como 2 frascos nada más, pero ese frasquito de frutos secos, ese frasquito de semillitas que estén lindos.
y eso te invita también te conecta de otra manera no genera, pues Muchas no, gracias, Vanina. sí. Me parece exquisito las recomendaciones, no solo por lo rico, sino también por lo simple. Y creo que en la simpleza vamos a poder encontrar respuesta a todo esto. Cuando se empieza a poner demasiado complicado, cuando es medio difícil poder acceder, cuando es un poco difícil poder resolverlo, es muy posible que después lo sintamos como un fracaso o una frustración de no poder llevarlo adelante. Así que tomo todo lo que decís y lo vamos a seguir sumando y aplicando. Después me contás si lo incorporaron en tu casa. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Charlamos hoy, tuvimos el gusto, el placer de charlar con Vanina Repun. Ella es especialista en nutrición, tiene una formación maravillosa en su cuenta, que la pueden empezar a seguir, como seguirnos a nosotros también. Van a poder encontrar seguramente más detalle de todo esto. Y nosotros también los invitamos a todos, los que se están sumando, los que nos conocen, y recordarle que la semana que viene, la segunda semana de marzo, ya estamos comenzando un nuevo ciclo lectivo con nuestros instructorados y profesorados en Tai Chi Chuan y en Que Qigong. están Allí buenísimos. también va a estar Vanina porque es nuestra alumna. Que están buenísimos, se los recomendamos a todos los profesorados. Muchísimas gracias por la invitación, Rodolfo, la verdad que un placer estar acá compartiendo con Un ustedes. gusto, Vanina, un gusto. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en cualquier momento porque siempre tenés cosas lindas para contarnos. ¿Bien? Gracias, gracias. Un abrazo Que enorme. esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Chau, chau.